Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes. Aquí estamos. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Vamos a titular y tengo algunas cosas para no solo contarte, sino la, la posibilidad de dialogar con dos colegas muy comprometidos con la información parlamentaria. Vamos y venimos, por favor. Titulamos porque hay cambios o habrá cambios al régimen de zonas frías. Se mantiene el subsidio sin modificaciones para las regiones de clima extremo, la Patagonia, la región de la Puna, en nuestro querido norte, y el Malargüe. Y ahí vamos. Otra cuestión es los temas de la sesión que pidió la oposición. Todo esto se dará en el marco de una sesión especial el próximo miércoles 20. Recordemos que hoy es lunes 18, miércoles 20. Ahí va. Qué cosa el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI. Y una ley con el acceso al agua potable, como derecho humano. Hay un proyecto que propone garantizar el suministro para uso vital, para impedir cortes por falta de pago y obligar al Estado a invertir sobre todo en infraestructura. Un temazo ese, un temazo. Pero no solamente aquí en la Argentina, es un tema del mundo, ¿no? Un tema tan vital. ¿Qué decís, Braslavsky, querido Guido Horacio, ¿qué Braslavsky? tal? ¿Qué ¿Cómo te tal? va? Buen Bien, muy lunes. bien. Muy bien. ¿Y vos, Marco Giorgetti, ¿Cómo cómo va estás, la vida? Horacio? Muy bien. Si por ahí, y no caer en lecturas simplistas o elementales, la escarapela no solamente nos remite a esta semana de mayo y a la revolución de 1810, sino todo fue un tiempo antes, había un triunvirato y estaba don Belgrano. Saben ustedes que se libraban batallas unos y otros y había identidades, insignias, ¿no? Esto fue antes, mucho antes de la bandera y todo. Así que representa una nacionalidad que en esos tiempos se trataba de buscar. Se peleaba Francia e Inglaterra, ¿no? La Revolución Francesa había parido, entre otras cosas, para la burguesía a Napoleón. Y los negocios, y tenían España cerca y se lo comieron. Se lo comieron. Reyes vendidos, reyes entregados, y en lo que era el virreinato, delegados que tenían ese reinado, no sabían para dónde ir. No sabían para dónde ir, porque el rey no estaba. El rey no estaba y los negocios ingleses andaban dando vuelta. Muy interesante, es muy interesante leer un rato y saber por qué y para qué. Bueno, vamos a irnos a la querida provincia de Jujuy, por favor. Dale. Él es Guillermo Schnopek. Eugenio, hoy es diputado. Es un gusto poder dialogar con usted. Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Bond. ¿Cómo le va, Horacio? Un gusto poder estar acá en el canal de la Cámara de Diputados. Muy bien, y en este diálogo van a participar dos colegas como Guido Braslavsky y Marco Giorgetti. Si usted me permite, antes de entrar en el tema de actualidad y ese proyecto que usted tiene, que es un proyecto muy importante, estaba recordando hoy unos datos, pues no los tenía muy. Hoy por hoy hay un lío muy importante en Bolivia. En Bolivia. No solo el pueblo trabajador minero, sino se cruzan intereses todo el tiempo. Yo recién hablaba de la escarapela, tiene 200 años. Hoy leía cosas de Mariano Moreno, defendía a los mineros del Alto Perú. Y yo sé, y recuérdeme, salvo que lo haya no leído hoy, pero yo lo sé, su padre defendió a mineros en Potosí. Y por haber defendido fue preso durante la dictadura. Fue gobernador muy poco tiempo porque lamentablemente después falleció, pero es así, Schnopek.
Bueno, él fue abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina, Exacto. AOMA, la que Ahí congrega a los está. trabajadores. Ahí está. Y efectivamente, en el golpe del 76, Ahí está. era secretario general de la Gobernación, fue detenido, estuvo preso en el penal de Gorriti. Era un tema duro que no se habló, hasta su muerte no habló. El único dato así eh, para decirle que mi abuelo coqueaba, el coqueo es Sí, sí, sabemos una perfectamente lo que es. costumbre del norte. eh, en el año 76 dijo que si volvía con vida dejaba de coquear. Ah, no. Y efectivamente dejó de Ah, por coquear cuando hasta papá consiguió la libertad. Ah, mira. exactamente. Y hasta que fue gobernador, recién ahí volvió a coquear. Digo, qué cosa los valores y los compromisos y las convicciones, ¿no? Estaba pensando. Y las convicciones, que van más allá de todos los ismos que conocemos, ¿no? Tener convicciones por defender derechos. Es un montón, un Y montón. creo que lo que vos hiciste, la presentación desde Jujuy, tiene un valor intrínseco, ya que representamos al pueblo de la provincia, donde la actividad minera es una actividad central, estuvo en el tapete en la discusión por el tema glaciares, y bueno, nuestra vecindad con la hermana República de Bolivia nos tiene alerta por este Claro, movimiento esos que intereses hay comunes, claro. y cercanos como Cercano, está vecinos. Y bien, me como gusta eso bien de lo cercano. dijiste, nuestra escarapela Sí, claro. genera la hermandad, digamos, entre los Sí, pueblos plenamente, vecinos. plenamente. Ahí está hablando, y ahora sí, usted se sentó a escribir sobre este proyecto sobre agua potable. ¿Por qué no nos conceptúa y luego los compañeros hacemos un ida y vuelta? Por favor, ¿de qué se Bueno, trata? el derecho al agua potable para el uso personal y doméstico, que tiene que ser garantizado, un derecho universal, ha sido tratado, digamos, en las Naciones Unidas. Es un proyecto que lo vengo reiterando. Hoy tengo el acompañamiento de otros colegas diputados eh, en ese derecho de acceso al agua. Eh, el agua es vida y el agua es salud. O sea, los grandes, no es de ahora, sino los grandes imperios cuidaban el agua y establecieron sistemas de saneamiento que les permitieron gozar de mejor salud. Ya se vio esos indicios en el derecho romano. Y como es algo tan natural, por ahí no se lo tiene tan presente como deberíamos. Y todas las obras que se hacen están bajo la tierra y no se las ve. Bueno, el hecho, y no se valoran, el hecho de llegar a la casa, tener la canilla. Bueno, en este contexto que estamos hoy de privatizaciones y todo, hay que tener presente este hecho, no como un bien, sino como un bien necesario para la vida. Y esto repercute directamente también en el sistema de salud, donde hay un buen sistema de agua potable, saneamiento, las enfermedades disminuyen. Y bueno, creemos que este derecho tiene que estar legislado y tiene que tener una norma vigente. Sí, Eh, sí, diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. ¿cómo le vamos? Estábamos siguiendo todos el proyecto, sabiendo esta comunicación. Le quería preguntar por qué es necesario establecer por ley, garantizar el acceso al agua por ley. ¿Qué estaría fallando en la Argentina para que esto no, para que sea necesario discutirlo y dejarlo establecido en una ley? Mira, esto viene de Jujuy, es una provincia que si bien privatizó el servicio de agua Ujú. potable, estuvo en una empresa mixta público-privada y llegó a estar en el ranking tercero a nivel nacional. Hoy ha caído, digamos, en el derecho de accesibilidad. Entonces, bueno, creo que hoy en esta discusión que hemos tenido este último tiempo con la ley de glaciares, vienen el tema de las privatizaciones que se ha planteado por parte del Poder Ejecutivo de la empresa AISA. Ujú. Creo que era necesario ponerlo en el tapete. Nosotros presentamos también un proyecto con respecto a AISA que debería no ser solventado por las provincias y el interior, sino
pasarle o traspasarle el servicio a Capital Federal y a la parte que le corresponde al AMBA. Diputado, y particularmente en la provincia de Jujuy, en tu comunidad, ¿cuál es la situación de acceso al agua? Porque uno supone que estás motivado también particularmente por lo que pasa en Jujuy, ¿no? No, ¿qué es lo que me preocupa hoy? La desinversión por parte del Estado. Las obras de saneamiento se han postergado y eso hace que muchos barrios que han crecido, el crecimiento de las ciudades, no tengan ese servicio. Y eso va de la mano, como lo marqué en un principio, repercute directamente en el servicio de salud. Yo le doy un caso que, bueno, que viene el tema de las explotaciones mineras, las cuales, como lo remarcó eh, quien conduce el programa, claramente que defendemos los trabajadores, defendemos la actividad minera y creo que con esto tiene que estar en el principio de cuando se instalen las empresas, tiene que estar previsto esto del agua, porque se viene mucho la discusión eh, de que van a dejar a las comunidades sin agua. Bueno, yo no creo que sea de esa manera, pero sí hay que tenerlo previsto y garantizado. Sin duda, digo, en una economía urgente como la que vivimos, yo entiendo todo, entiendo, o más o menos entiendo la posibilidad de la minería, la explotación petrolera, todo eso lo entiendo, pero si es en desmedro de otras economías regionales es todo un tema. Y ni hablar de la vida, porque sabemos que el agua de las altas cumbres, esas nieves que en estos tiempos se congelan y después en verano derraman, y si derraman sobre sembradíos, estamos en problemas, en problemas. Hay que buscar el equilibrio y Claro, la tal sustentabilidad. cual, tal cual. Es la propia comunidad la que se encarga de cuidar. Por eso cuando fue la discusión de la ley de Graciare hablamos fundamentalmente de la participación comunitaria, ya que ellos son los que van a advertir o no ante Claro. alguna problemática. Por ejemplo, en el caso de Susques, que es una zona minera, antes de la actividad minera, ya el agua tiene problemas, digamos, Ah, mira, tiene, mira. sí, o sea, ya propia tiene mucho azufre Claro, de la propio propia del. erosión de todos los minerales que están alrededor, claro. Claro. Claro, pero como hecho natural, no como Sí, hecho lo comprendo. puntual Sí, sí, lo comprendo. de la actividad minera. Entonces, esas son las cosas también que hay que ponerlas en el tapete. Se tuvo que hacer una planta potabilizadora años atrás, antes Claro. de- eh, del auge de la actividad minera, pero por un problema de las aguas que se extraían para beber. Bueno, creo que estas son las cosas que hay que poner en el Sin duda. tapete y muchas veces se mezclan con la actividad minera, pero no, son propias de la región. Y bueno, creo que este concepto de que puedan acceder al agua es acceder a la vida, Ahí va, ¿sí? Tan acceder a la simple. vida. Mira, mira qué buen título. La última pregunta aquí de Aprovechando que es Marcos. una semana con doble pedido de sesión, ¿cómo ven el día miércoles con una convocatoria del oficialismo y una convocatoria que están haciendo ustedes de Unión por la Patria junto con otros bloques opositores para tratar, entre otras cosas, el tema Adorni y otros proyectos que también promueve su bloque? ¿Qué espera para el miércoles? Bueno, creo que la semana pasada estaba convocada la sesión, se suspendió hoy el oficialismo en esto de la construcción del quórum. El oficialismo avanza ante cualquier actividad de la oposición Ujú. en queriendo informar, en poner límites. Superpuso ahí una sesión previa a la que había sido convocada para tratar el tema de Adorni. Diputado, y quiero aprovecharte para hacerte una pregunta más política. Siendo que has sido, bueno, tenés años aquí en la Cámara de Diputados, también has sido senador nacional, representás una provincia que en este momento no está siendo gobernada por el radicalismo, una provincia donde no sos oficialista como representante
de la provincia, pero sí te incluís dentro del panperonismo. ¿Cómo se ve desde tu posición el 2027 y el devenir de la interna del peronismo? Bueno, doblemente opositor en la provincia y en la nación, y con esto que vos hablás del peronismo, creo que tiene que trabajar. Ya hemos cumplido el rol hasta acá. Hoy hay una demanda de la sociedad donde exige una alternativa donde toma como propios la estabilidad económica, la inflación, el control del déficit fiscal, como fue al principio de los años 2000, de 2003 al 2011. Toma algunos parámetros que exige a una alternativa de gobierno que tiene que cumplir. Y eso el peronismo hoy está con una discusión interna. Creo que es importante que el peronismo tenga candidatos. Hay distintas líneas, hay gobernadores que quieren hacer. Tenemos particularmente la figura de Sergio Uñac, que ha manifestado su voluntad de participar en una interna. Creemos que el peronismo tiene que discutir un programa de gobierno de cara a la sociedad y una discusión interna, una dirimisión que serán una interna del PJ o una interna en las PASO, donde permita a los peronistas dirimir esas candidaturas de cara al 2027. Y estoy convencido que con la responsabilidad que tiene hoy de oposición, tiene la responsabilidad de construir una alternativa para la ciudadanía. Diputado Schnopek, muchísimas gracias por este ida y vuelta. Nos ayudó a pensar en voz alta y, por supuesto, cuando esté aquí en Buenos Aires, está invitado. Muchísimas gracias acá a Estudios. Muchas gracias. Un abrazo grande y a toda la audiencia de Diputados TV. A usted, Schnopek, muchísimas gracias. Guido, vos estuviste trabajando sobre los cambios al régimen de zonas frías. Así es. ¿Vamos? Sí, Dale. cómo no. ¿De qué se trata que es uno de los proyectos principales que están propuestos en la sesión pedida por el oficialismo? Cambios al régimen de zonas frías. Se trata, decíamos, en la sesión de este miércoles, tuvo dictamen en plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. El proyecto modifica el esquema de subsidios al gas creado por la Ley de Zonas Frías, impulsada en 2021 por Máximo Kirchner. En ese año se amplió el beneficio a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Esa ampliación es lo que está en discusión, ¿no? Para el gobierno, eso desnaturalizó el carácter focalizado del sistema al incorporar zonas sin condiciones climáticas equivalentes. Considera entonces el gobierno que derivó en un fuerte aumento de beneficiarios y del costo fiscal. Mantiene el proyecto los subsidios a la Patagonia, Malargüe y La Puna en casos de consumo residencial en las zonas incorporadas desde 2021. El beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos que están incluidos en el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, el CEF. Va a haber que inscribirse en este CEF para seguir manteniendo el subsidio. Este régimen se creó por decreto a fines de 2025. Acá tenemos algunos números. El régimen actual pasó de 950.000 a casi 4 millones de usuarios beneficiados según estimaciones. Más de 1,5 millones de usuarios podrían perder el subsidio. De aprobarse el proyecto este miércoles, por lo menos aprobarse tendría media sanción. En el plenario de comisiones estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Energía, entre ellas la secretaria de Energía Carmen Tetamanti, que acá la tenemos en la foto, entre otras cosas, que fue lo que dijo, que el Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Creemos que acá hay que hacer una modificación
importante. 500.000 millones de pesos es el número que está en discusión. Suponemos que, sabemos, ¿no?, que el gobierno, el oficialismo, está muy enfocado, hizo recortes importantes vía presupuestaria en los últimos 10 días, ¿no? Sí. En varios ítems. Hizo recortes. En la previa de la marcha federal de las universidades. Exactamente. El lunes. También recortes en partidas al Congreso de la Nación. Sí, todas las áreas. En recortes en el área de salud, en recortes en el área de educación. Suponemos que acá esto que para el gobierno es importante, 500.000 millones nada menos, es una porción importante desde el punto de vista del gobierno para sacar adelante esta ley que hace cambios a zonas frías. ¿Y el frío? ¿Y el frío? ¿Qué hacemos con el frío? El superávit es una historia y el frío es otra. ¿Mm? Bueno, ¿cuándo hay sesión especial? El miércoles 20. El miércoles habrá sesión casi con seguridad, veremos ¿Qué van a tratar ahí? ¿Qué van a discutir? ¿Qué van a debatir? El oficialismo está llevando, entre otras cosas, ley hojarasca, Hojarasca. este tema zona fría. ¿La hojarasca es el Regi 2? No. Hojarasca es el gran paquete de leyes obsoletas que mandó Sturzenegger en su momento. Hablando de Sturzenegger, hoy Es el Super Rigi. El Super Rigi todavía no llegó. hoy el presidente de la República fue a la Universidad de San Andrés al curso donde Sturzenegger es profesor. Sí. Y dio una clase hoy, Milei. Y entonces, es eso, el 20. Esa es la ley que había mandado en su momento Sturzenegger, en época electoral incluso del año pasado. Se había presentado Eso en es comisión. miércoles. Nunca se había tratado Nunca se había tratado. y se activó de vuelta este año. Eso el miércoles. Eso lo propone el Poder Central Eso es un y proyecto del el Ejecutivo. Sí. Ejecutivo. Y mañana hay comisiones. Mañana hay un par de comisiones, sí. En la oposición, lo más importante ¿Y que qué va a hacer la comisión? ¿Qué va a hacer la oposición el miércoles? tenemos después, si te parece, Sí, claro. un detalle Pero para compartir conceptualmente. en placas, perdón. Pero Pero conceptualmente, conceptualmente ¿qué va va a a hacer? insistir con la sesión que no pudo la semana pasada, con el Sí. tema Dorni, que lo tuvo que cancelar, y para acercarse aún más al número del quórum. Pero le dará el tiempo, digo, Juntó porque firmas. cuando arrancan, todo eso empieza temprano. Es clave para el oficialismo tener quórum en la sesión de las 10 de la mañana. Porque Claro. si tiene quórum en la Eso sesión. podría matar la sesión de las 11 de la mañana. Y la Explícamelo, oposición. no entiendo. Explícamelo, dale. Hay una guerra de sesiones y la de las 10 se anticipó el oficialismo, se supone que tiene número y podría terminar bloqueando por la de las Hay- 11. la de las 11. Al pedida haber por la un único oposición. recinto, al haber un único recinto en la Cámara de Diputados, si logra quórum el oficialismo y empieza esa sesión, va a estar pisando el horario de convocatoria de la sesión de la oposición y no va a haber espacio físico para que se realicen las dos al mismo tiempo. Hay que ver buen cómo se tema. resuelve esa relación de fuerzas, ¿no? Es un buen tema para cuando regresemos. Sí. No te vayas. Estás en Diputado TV. Ya venimos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Claro. Acá estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Ahí, si recién nos encontrás, los colegas, tanto Braslavsky como Giorgetti en este bloque, te anticiparon que el próximo miércoles va a haber una sesión. Viste que todo se trabaja en comisión, hasta que se llegue a la sesión. Y en la sesión, ¿de qué van a hablar, Giorgetti? Tenemos un listado de los temas que presentó el pedido de sesión de la oposición. Son varios, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, que tuvimos un pedido de sesión que encabezó Esteban Paulón. Recordemos, hagamos un poco de historia reciente. Esteban Paulón junto a diputados de Provincias Unidas y otros bloques de la oposición, pero sin firmas de Unión por la Patria, es decir, sin el bloque mayoritario de la oposición, con los que se arriesgaban a quedar lejos del quórum. Finalmente esa sesión fue postergada y se hizo un nuevo pedido de sesión donde sí aparecieron las firmas de Unión por la Patria. Se mantienen los 4 pedidos de interpelación dentro del temario, que había sido el tema único y principal del pedido de la semana pasada. Son 4 pedidos de informes verbales que fueron presentados por los distintos bloques de la oposición y uno que incluyó el pedido de iniciar una moción de censura al jefe de gabinete por parte del bloque de Frente de Izquierda. Esos cuatro proyectos están incluidos en el temario. Pero además hay otras iniciativas que se colaron en la convocatoria para el miércoles 20. Citación al ministro de Economía, a la ministra de Capital Humano y al secretario de Educación de la Nación para que den un informe sobre la ley de financiamiento universitario, tema que fue central la semana pasada. Recordemos, hubo una marcha federal. La oposición sigue cuestionando al gobierno nacional por la no implementación de la ley de financiamiento universitario. El gobierno nacional dice que el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la Nación no indica fuente de financiamiento. Esa cuestión, esa polémica, ese cruce entre la oposición y el oficialismo está presente en este proyecto de ley. Además, iniciativas que tienen que ver con, por fuera de esta agenda de discusión gobierno nacional, oposición, se incluyen 12 proyectos de ley para discutir licencias maternales y paternales. 12 proyectos que proponen modificación a la ley de contrato. Estuve leyendo algunos de los 12. Uno muy amplio de la diputada Vanessa Siley, que habla de los regímenes de licencia por paternidad y maternidad, también por las cuestiones de salud o de fallecimiento de familiares cercanos. Todo un amplio debate sobre cuánto deben durar las licencias en cada una de las situaciones familiares, no solamente maternidad y paternidad.
Son 12, son varios. Y por último, también está presente el tema jubilados con proyectos para crear el programa Remediar y el Instituto para Jubilados y Pensionados. Esto obviamente eran los pedidos que hacía Unión por la Patria para acompañar un pedido de decisión, que se incluyan no solamente la cuestión Adorni, sino también otros temas que tienen que ver con la agenda de la oposición en materia de proyectos de ley que se vienen trabajando o que se intentan empezar a trabajar en las comisiones. Recordemos, todos estos proyectos tienen expediente, pero no tienen tratamiento ni dictamen en comisión. Es decir, la oposición, la estrategia que tiene al solicitar esta sesión es que se pueda abrir el debate consiguiendo quórum y pedir emplazamiento de comisión para todos estos temas, empezar a tratarlos en comisión, como se hizo en su momento con emergencia en discapacidad, emergencia pediátrica y también ley de financiamiento universitario. Es decir, hacer una sesión a los fines de emplazar a las comisiones para empezar los debates, no para votarlos en esta misma sesión, ya que no cuentan con los 2 tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas. Estos son todos los proyectos que se pretende incorporar o emplazar a los debates en comisión. Está solicitada a las 11 de la mañana el día miércoles y, como decíamos antes, desde las 10 el oficialismo hizo un pedido de sesión también y ya tiene la convocatoria oficializada, ambas 2 sesiones. A las 10 va a comenzar el tiempo para la sesión del oficialismo. Si consigue quórum, va a quedar pisado el horario de la convocatoria de la oposición y habrá que ver cómo se resuelve esa cuestión, pero el oficialismo va a lograr, si consigue el quórum, otra vez ganar una semana o al menos ver cómo se resuelve la cuestión de la sesión de la oposición, que quedaría pisada por la que pidió en cabeza del presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para tratar en otros temas, como decíamos, ley hojarasca y zonas frías. ¿Eso tiene que ver con las reuniones informativas? No. No, eso tiene que ver con... ¿Qué es una reunión informativa? La reunión informativa es cuando no se va en las comisiones, cuando no se va a dictaminar, se va a recibir exposición de algún especialista, algún funcionario. Invitados. ¿Y eso va a haber también? Y en el recinto cuando viene el jefe de gabinete. Eso es una sesión informativa. Claro, está bien. ¿Y va a haber eso? No va a haber eso. Son todas sesiones para tratar proyectos de ley o órdenes del día, en el caso del oficialismo, que ya tiene proyectos con dictámenes de comisión. Bueno. Va a haber guerra de sesiones, entonces, si querés titularlo así. ¿Tanto? ¿Almorzaste? No. ¿Te gustaría comer polenta con estofado? Los días fríos sí, una buena polenta con una buena salsa boloñesa con estofado está muy bien. Sí, está rico eso, mucho. ¿No? ¿Sabes hacer? Vos sabés cocinar. ¿Sabés hacer eso? No es tan difícil, ¿no? Sí, la he hecho muchas veces. La polenta es que hay que cocer las penitas con un poco de leche. ¿Cómo es? ¿Con crema? ¿Cómo se hace? Polenta mágica, un minutito. ¿Y qué? ¿Y se va tirando así? La querés más cremosa, le pones, puede ser solamente leche o agua y leche o agua sola. Perfecto. Una comida con la que me amigué de grande. No se comía en mi casa, porque a mi padre no le gustaba. ¿Era tan absoluta la cosa? Y bueno, no sé. Bueno, y ahora sí. Ahora sí, porque a mi mujer ¿Y a tu hijo le gusta? gusta? Económica, la polenta es muy económica. Sí, es rica. Pero sí, la boloñesa no tanto ya. No, bueno. Pero un poquito de carne picada, con una salsita. Una polenta que puede hacer boloñesa o... Total. Pollo, ¿Con quién dijo? Cerdo, una salsa de carne, ¿no? Tal cual. Bueno, muchachos, entonces, sesión, que en realidad la columna vertebral de todo hoy es la sesión. Y prácticamente sí, porque eso disminuye mucho el trabajo en comisión. Ya se sabe, los diputados ya saben que van a tener el miércoles ocupado en la sesión. Claro. Todavía no están todos, ¿no? ¿En la Ciudad de Buenos Aires? Sí. No, llegan el martes. Claro, viajan entre lunes y martes. Lunes a la noche, martes. Bueno, ahí vimos, por ejemplo, que el diputado Schnopper todavía estaba en Jujuy, ¿no? Claro. Sí. Me quedé pensando mucho en el tema ese que dijiste de las zonas frías. Es un tema hoy hablamos de agua, hablamos de calor, estas cosas humanas, ¿no? Que van más allá de cualquier
traba burocrática o económica, ¿no? Sí, bueno, ahí está planteado el debate justamente. Esta ampliación que se hizo de cuáles son consideradas zonas frías y que tienen que tener un beneficio, que se hizo en 2021. Tal cual. Y ahora el péndulo va para otro lado y hay un recorte de esos beneficios y se quieren quitar. Hoy aumentó el colectivo. Es sencillo el tema. Hoy ¿no? aumentó el colectivo y el tren. Sí. En ambas. En ambas, ¿no? En el tema de los subsidios, ¿no? Hacía mucho que no aumentaba el tren. Estaba planchado. Sí. Estaba viendo en estos vaivenes que ha tenido el precio del barril y que impacta también en los precios en el mundo, ¿no? De los combustibles. Sí, claro. Otra vez volvió a pasar los 110. Es un montón. ¿no? Sí, sigue arriba. En esto de los estas vueltas que pega, si se arregla o no el conflicto de. Y está congelado el conflicto, ¿no? Sí, está como en un impasse. Pero este ataque con drones que hubo. Hoy a la mañana hubo un ataque con drones. Eso. A Moscú. A Moscú. A Moscú. ¿A Moscú? A Moscú. Directamente a Moscú. Drones controlados remotamente, ¿no? A Moscú, pero cientos, ¿eh? Fue un desastre. Te digo, sorpresivo. La guerra es el efecto sorpresa todo el tiempo. Jodidamente el efecto sorpresa. De pronto sabíamos que había guerras focales dentro de la guerra con Ucrania. Acá, allá, o entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia. Pero hoy fue Moscú, directamente. Bueno, no es poco este dato que vos tirás sobre el mercado global del petróleo, que haya... Bueno, el bloqueo sigue, el bloqueo. Trump amenaza, todo lo que vos quieras, sí. Pero el bloqueo está ahí. Entonces, el que tiene que pasar con el barco está ahí. Sí, de hecho, a fin de semana pasada fue que se terminaba el congelamiento de YPF. Sí, y te metieron un aumento por 30 días más, unos mangos más, pero para el bolsillo tenés que ponerle 40 litros al tanque. Pero, digamos, la principal empresa de petróleo del país tuvo que volver a renovar ese congelamiento porque la tensión sigue estando. El bolsillo, la semana pasada se conocieron igual los coeficientes de inflación, ¿no es cierto? Y digo, volviendo al comienzo del programa y la escarapela, digo, claro que uno reivindica todo el tiempo patria, territorio, en un mundo tan cruzado, ¿no? Tan cruzado de intereses. No es solamente el señor chino que se encuentra con el señor Trump para ver cómo aflojamos presiones arancelarias, ni hablar las presiones de guerra. Porque los barcos que van ahí a Hormuz también son chinos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y los que vigilan también son americanos. Bueno, eso es alta diplomacia. Ayer le hice un reportaje, ¿sabes a quién le hice un reportaje para la radio? Radio Brisa, todos los domingos. A José Octavio Bordón. Digo, ¿a quién le hablo? Un día domingo. Digo, a quien haya sido embajador en Estados Unidos. Y lo llamo Bordón. Bordón fue gobernador de Mendoza, fue embajador ante el gobierno de Estados Unidos y fue embajador en Chile. Con 3 presidentes fue candidato diferentes. Presidencial también. Sí, con el Chacho Álvarez. Claro, Bordón Álvarez. Tuvo muchos votos y rifaron esos votos. Muchos votos tuvieron. Y ayer hablábamos, además del conflicto, me hablaba de la bioceanidad, que es la gran discusión cuando se encuentra con otra gente, es el tema de la bioceanidad. Claro que tiene que ver con el comercio. Ahí hablábamos hace 200 años. Los ingleses, recién empezaba la revolución industrial y todo lo que fabricaban lo querían dejar en algún lado. Primero, desparramarlo por Europa. Y después buscar vos hablabas de Napoleón, justamente, que les hace, después de Trafalgar, el desastre de Trafalgar, que en 1805, de la batalla naval, Napoleón les hace un bloqueo en Europa, en todos los países que dominaba. Entonces ahí buscan los nuevos mercados y vienen las invasiones inglesas. Tal cual. Pero fíjate, ¿no? Los espejos de la historia. Yo mañana estoy pensando, porque tengo que hacer algunos micros, estaba pensando en esto de los bloqueos. Bueno, yo era un adolescente y Medio Oriente era había 2 canales polémicos. El canal de Panamá,
digo, para aquellos que nos están viendo en toda América Latina, el canal de Panamá, hablando de la bioseguridad, y el canal de Suez, en Medio Oriente, que la guerra de los 6 días, que esto, que lo otro, es te compro, te vendo, te compro, te vendo, te compro, te vendo. Y si no se arregla, viene la guerra. Y yo Con alguna excusa de algo. tengo más intereses que vos, tengo más poder que vos, te acompaño, te digo. Te manda a morir alguna gente. Alguna. Pero comprar y vender todo el tiempo. Lo que pasa es que esa revolución industrial quedó tan lejos. Ya que Hoy, estamos en el mundo, que también forma parte de la agenda del Parlamento, porque es una de las comisiones más importantes de las relaciones exteriores. Y en la sesión del oficialismo del día miércoles hay numerosos tratados internacionales que se van a estar ratificando. Mirá qué bueno. Trump visitó finalmente China. Sí, claro. ¿Eso cambia ahora tiene que ir Putin. ¿Cambia en algo la postura argentina? Viene postergando Cancillería un viaje del presidente o de algún funcionario. El presidente tendría que estar en China, ¿no? Usted viene diciendo que en algún momento va a terminar viajando, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en los primeros viajes del padre de Mauricio Macri, de Franco, el que trajo los primeros negocios importantes, ¿no? Negocios importantes. La vio. Totalmente. Franco la vio. Totalmente. Fue Franco Macri. ¿Y sabés quién estaba al frente? Vos te debes recordar. Al frente de la Cámara Argentina-China. Franco. No. Estaba... ¿Cómo, perdón? Espadoni. No. Espadoni mandó al hijo a vender vino ahí. Y se quedó un rato largo. No, ¿cómo se llama? El que fue el apellido, la familia del que fue embajador argentino en Estados Unidos para Milei. ¿Cómo se llama? Estados Unidos para Milei es Wertheim. Wertheim, ahí está. Wertheim. Uno de los Wertheim, junto con Franco, armaron la primera Cámara Argentina-Chilena. Tranquilo, unos nenes. Bueno, cuando contaba Franco, cuando uno hablaba con Franco y qué sé yo, que lo manda Franco a Mauricio a hacer negocios con Trump. Y tuvo que finalmente Franco levantar el teléfono porque quedó a mitad de camino. Eran más unas torres por ahí en Punta del Este, qué sé yo, y otras en Nueva York que querían una de las tantas manzanas en la gran isla, en Manhattan. Esas cosas también son interesantes. Pasa que hay cosas que no se cuentan. Está bien, director, discúlpeme, ¿no? Hay algunas cosas. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Tengo ahí más anécdotas, sí. Estaré bueno. ¿Y qué habla la señora Muñoz? Cuénteme. La señora Muñoz habla, Gabriela, sobre... ahí está, es muy bueno. El tema de la detección temprana y la protección urgente de niños. Es muy importante. A ver. Mi nombre es Gabriela Muñoz, soy diputada nacional por la Libertad Avanza de la provincia de Neuquén. Hace unos días presenté mi proyecto de sistema de alerta temprana para niños, niñas, adolescentes. Fue impulsado por los casos de Lucio Dupuy y Ángel, casos que nos atravesaron a todos los argentinos, casos de violencia infantil. El proyecto trata de exigirle a la justicia que actúe en menos de 48 horas para los casos de vulnerabilidad, que se escuche la voz del niño, porque hoy no se escucha y es súper importante saber qué es lo que ellos piensan, cómo se sienten, con qué progenitor prefieren estar, escuchar sus problemáticas, cómo se sienten, tener en cuenta también a la hora de evaluar en la justicia los casos de vulnerabilidad, las denuncias que se hacen desde el sistema educativo, las organizaciones y psicólogas. El martes pasado me reuní con distintas asociaciones, Asociación de Padres Sin Derecho y Niñez Protegida, que abarcan más de 37.000 personas de todo el país, y escuchamos en primera persona a estos papás, abuelos y familiares de estos niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, escuchando sus necesidades, sus problemáticas. En la reunión pudimos intercambiar ideas, escucharnos, abrir un espacio obviamente de escucha. Como legisladores también nos atravesó bastante todo lo que comentaron, obviamente que estamos a disposición de todos ellos, y es por eso que
defiendo este proyecto que me parece importante poder trabajarlo. Esperemos tener obviamente el apoyo de los distintos bloques porque es una problemática que en Argentina necesita una respuesta. La justicia tiene que llegar a tiempo y esto no puede suceder nunca más. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sobre todo estamos hablando de la protección de lo más maravilloso que es no solamente nuestros niños, nuestros adolescentes, el futuro más cercano. Banco el tema este. Fíjate algún día, Ari, si por ahí quiere venir, hacemos una muy buena entrevista. Bueno, estamos yendo y viniendo. En la próxima hora estarán otros colegas, tanto como Cábana como Adiga. Hay una canasta de discapacidad que creo que trae Cábana para poder charlarla y el tema que va a traer Adiga también sobre las falsas denuncias. Eso es otra cuestión. Una noticia que no tiene nada que ver con lo parlamentario, pero sí con lo judicial y con el mundial tan dinámico, tan lejos y tan cerca. El presidente del AFA, que se llama Tapia, no se llama Chiqui, se llama Tapia. Claudio Tapia. Claudio Chiqui Tapia, es un señor enorme, ¿no? Sí, grande, qué sé yo, grande físicamente. Le han permitido viajar al Mundial si paga una fianza de 30 millones de pesos, qué sé yo. ¿Cuándo es el Mundial a todo esto? 11 de junio empieza. 11 de junio. Un partido de Argentina el 16. 16 de junio. ¿A las? Ay, no me acuerdo el horario. No importa, pero empieza el 11 y Argentina juega el 16. Los horarios, pasa que los horarios de costa a costa de este... Sí, empieza en México. Empieza en México. Claro. Bueno, ayer también estaban todos conmocionados por el tema este de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Sí. Lentamente va terminando el torneo local y ya sí entramos en clima... Sí, pero veo que también hay uno con el otro. Y, bueno, Argentina no es el partido inaugural. No, México, local. ¿El partido inaugural quién lo juega? México-Sudáfrica. México. Ah, qué lindo. Se me hizo una confusión. El partido inaugural, claro, es el local y no el último campeón. No. Correcto, sí. México y Sudáfrica. Mira, tantos mundiales hemos vivido sí, claro. Que ya a uno se le mezclan las cosas. Pero... Claro, es cierto lo que dice nuestro querido director. Se jugaba el campeonato del mundo, claro. Ahora es otra historia. Bueno, muchachos, ¿se venden televisores para ver el mundial? ¿No? Más grande, más chico. No vi mucha promo. Apareció un hot sale hay una poco. Marca que está haciendo la misma que hizo en el 2022. En el 2022 está haciendo la misma. Bueno, ¿y la gente va? Si sale campeón Argentina te quedás con el... Claro. Te quedás gratis con el televisor. El Salo, Horacio. Sí. Mira, estos cachivachitos. A nosotros, por ejemplo, vos que nos estás viendo, recién recibí un mensaje que nos están viendo por YouTube a través de un teléfono. Así que le mando muchos saludos ¿Vas a ver el mundial por el celular? A Linares. ¿Vas a ver el mundial por ahí? Algunas cosas. ¿Cuántas pulgadas tu televisor, Horacio? ¿Televisor de cuántas pulgadas tenés el más grande de tu casa? Tengo el Rancer y el Noblex. Voy con el rojo, hago tac, 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 tac. Tac, tac, porque todavía no conseguí para el control remoto, entonces te hago tac, tac. No te vayas. Estás en Diputado TV. Dale, venimos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones.
También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bueno, acá estamos en comisión, estamos en Diputado TV. ¿Te los presento? Vos los conocés, pero hoy, el lunes tengo que volver a presentarlos. Él es Cábana, ¿cómo le va Cábana? ¿Cómo le va, Embón? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien, La Horacio? vida, muy bien, contando cosas lindas de cada uno de su familia, de los niños que van creciendo, que el diente, que el alimento, que la panza. Bueno, muy bien. Sí, todo Mientras muy bien. haya Por suerte. vida, eso se celebra. Hablando de, recién me contaba tanto Giorgetti como Braslavsky, el tema central es el miércoles la sesión. Sí, ellos creo que lo titularon de cierta manera, hablaron de una guerra de No, sesiones. yo no digo tanto, me parece tanto. Bueno, una batalla de sesiones porque son dos ¿Por qué? convocatorias. A ver, en la vuélvamelo a misma explicar fecha que del a mí me quedó calendario, más o menos ahí. A Donde ver. una pisa a la otra. Ahí estuvo A ver. astuto Martín Menem y también Gabriel Bornolán y esperaron que la oposición reprogramara la sesión Lo esperaron. que ellos habían pensado por el tema Adorni, de los pedidos de informes verbales, interpelación, incluso una moción de censura, a la cual después le agregaron otros temas más. Esperaron a que eso estuviera en pie firme y lanzaron su propia convocatoria al recinto con una agenda propia, ¿no? Un mirá. oficialismo que quiere pasar de página del tema Adorni, que es un tema que ya sabés, Claro, Horacio, es un tema impacta complicado. en la línea de flotación del gobierno y sigue generándole más de un dolor de cabeza. Lo Sí, que quieren sí. es pasar de página y recuperar el control de la agenda pública con temas como la ley hojarasca, que es una especie de depuración del gesto jurídico, la eliminación de 70 normas que consideran que están obsoletas, y también está el tema de la readecuación del régimen de zonas frías, ¿no? Claro. Para usuarios Recién me lo de explicaba gas. Braslavsky. Yo digo, uno está convocado a las 10 y otro está convocado a las 11. ¿Cómo es la mano? A ver. Uno le puede ganar al otro, se superpone. Sí, ¿Cómo- hay que ver también si la sesión que convocó la oposición tiene el quórum suficiente, porque la última vez no lograron juntar voluntades. Esta vez creo que tampoco, me da la Claro. sensación. Pero Igual no va a pasar porque muy posiblemente el oficialismo, ellos están confiados, tienen la semiplena prueba o la semiplena certeza de que van a tener los números, porque así lo dejó reflejado también el dictamen de mayoría que consiguieron para poder dictaminar el proyecto de zona consiguieron fría. la mayoría del Claro, dictamen si de uno se pone a mayoría. hacer el reboque fino, 46 firmas. 46 firmas, y si uno empieza a eso hacer me zoom interesa, a ver. sobre cómo se compone, Sí. están los aliados habituales, que son el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, el Hijo Catamarca, Independencia y Y el alguno MIT. más, el El MIT MIT. también. Con lo cual, si uno hace la transpolación aritmética, les da los números como ¿Qué para... cosa? Lo interrumpo un segundo. ¿Qué cosa el tema del PRO? Ahí salió Mauricio Macri y dice, tranquilo, el PRO soy yo. Qué lío No, que bueno, hizo está- eso, Sí, ¿no? es fulbito para la tribuna. Me parece que buscan Fulbito posicionarse para en la un tribuna. año preelectoral
para Claro. subirse el precio y después terminar negociando. Lo que quiere el PRO es conservar La la ciudad de identidad. Buenos Aires. Y ahí la ve a la señora Bullrich, la senadora. La señora Bullrich estuvo dando algunos gestos simbólicos que dan a entender de que buscaría quedarse Posicionarse por ahí. con la ciudad de Buenos Aires, toda vez que Manuel Adorni, bueno, se encuentra en un Está proceso de complicado. declive, ¿no? En su imagen. Está bastante complicado de cara a la opinión pública, entonces aprovecha la jefa del La Senado. Rita tiene posibilidades ahí, ¿no? Agrego a lo que dice Seba, hay algo que Bullrich dice ante sus íntimos que me estuvieron contando, que tiene que ver con su, obviamente, futuro político, Sí. porque le preguntaron, obviamente, después de estos gestos que Claro. bien mencionaba Seba, hubo por lo menos dos recorridas en la ciudad, en barrios donde se mostró con vecinos, y también hubo una crítica muy fuerte a la política del subte que realizó en redes sociales. Yo la vi Sí. a ella en Chile, una reunión con el También, alcalde. También. otro gesto que... Con el alcalde Sí, de y se Chile. reunió con José Antonio Caz, el presidente. Y lo que me contaban sobre esos movimientos es que en realidad Patricia está jugando a una maniobra de distracción prácticamente porque Ah, mira, ¿por ella, qué? ante los íntimos, de hecho lo contó en una reunión con ciertos legisladores que responden a su voluntad, mencionó que ella no está a esta edad para municipalizarse. Ella considera que gobernar una ciudad como Buenos Aires está relacionado directamente a cambiar baldosas y cambiar focos. Ella a esta altura de su vida no considera que sea un rol muy preponderante. Me parece igual que es algo más que subestimar, digo, la capacidad de gobernar Obviamente. una ciudad como Buenos Aires. No, totalmente, pero... Pero ella lo piensa así. Lo piensa así y dio indicios de ir por Sí. un premio. ¿Qué mucho quiere más ser grande, presidenta? Sí, el tema es que no tiene la estructura ni ¿Y tiene... cómo va a competir con Claro. la interna? Lo que pasa es que se solapa con la intención de Javier Milei ya explicitada de ir por la reelección, Sí, ¿no? sí, Claro. sí. Eh, Bueno, es hoy el la figura presidente preponderante. estuvo en la Universidad de San Andrés, Una clase. en una cátedra donde también da cátedra Schwarzenegger, entonces fue... pero, digo, son internas muy prematuras, ¿no? Demasiado prematuro, ¿no? Sí, también se están dando en el peronismo, ¿no? En el bando contrario, si saltamos Sí, en al- esto de... Vi este fin al de otro semana campamento. que le piden que se defina o Kicillof o la señora Kirchner, ahí cada uno trata Sí, de Y, definirse. y unos afiches también. no, no lo vi. Sí, esta mañana No lo vi. muchos sectores del centro porteño amanecieron con un ¿Qué cartel decía? celeste y blanco con la leyenda Axel o Milei. Ah, Sí, mira. Barrios de Pie, el Movimiento Evita, en muchos de los sectores que Bueno, el pertenecieron a la 25 alianza. vi que ahí que la señora Milei, Karina, con... Entonces, el diputado nacional Sebastián Pareja. Sí, van a trabajar en diferentes... van a hacer una movilización importante el próximo 25. Sí, te cuento que en realidad esto se estaba barajando en Casa Rosada Ah, mira. desde hace un mes prácticamente. Ah, Fue mira. una idea que llevó el diputado nacional y titular del partido bonaerense Sebastián Pareja a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien aceptó. Y esta idea se basa en realizar en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires cabildos abiertos. Es decir, que Cabildo Xavier. Ah, mirá. referentes de cada localidad, Horacio, estén escuchando las demandas de los vecinos. Claro, Sí. como una iniciativa política está bien eso. Sí, parece bastante prematuro, son movimientos anticipatorios de lo que va a ser la campaña, que va a empezar recién formalmente Pero tenés que en hacer abril del año que viene. Pero tenés que hacer territorio. Tenés Sí, que obvio. hacer. Sí. Si quieres hacer política, porque una cosa es tuki. Claro. Yo entiendo. Trabajan 1000, 10.000. Sí. Pero vos tenés que ir al vecino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Bueno, ¿Cómo Karina Milei- la estás pasando? ¿Qué te falta? Hay- Y alguien que vaya tomando nota. Hay un dato, Horacio, que si querés buscamos de manera certera, pero la gran mayoría de la población no usa X, por ejemplo. X, lo que antes La era de Twitter, claro, exactamente. Pero ahora yo te digo una cosa, yo voy y subo a la más, antes de venir para acá puse de 14, 16, estábamos con los muchachos, pero hay una generación que utiliza Facebook. Mi generación, mucho más, digo, de 50, 70 y algo más, usan Facebook. X, no sé, ¿vos usás X? Sí. Pero profesionalmente, ¿lo usás Sí, eso? la verdad que sí. ¿Vos también?
Yo la uso parcialmente, la verdad que no le Instagram, doy el uso que yo le doy podría dar. mucha bola a Instagram. Sí, yo también. Sí. Mi red social predilecta. Bueno, y la gente usa mucho YouTube. Porque, por ejemplo, vos nos estás viendo ahora por YouTube. Por YouTube. Y claro, por ejemplo, ahí lo ves en el... Ahí está, a la derecha de tu televisor y... Bueno, acá. Qué lindo que es ahí. A la izquierda de Horacio. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Vos tenés a la derecha de tu televisor. A la derecha de tu televisor, vos tomás esto. Viste que donde dice WhatsApp hay 3 puntitos. Vinculante. Y si no, escaneás con la fotografía, ¿viste? Vos querés sacar una foto, sacás una foto, aparece la pantallita, lo haces así, y aparece Diputado TV. Maravilloso. Te redirige a una plataforma donde aparecen los accesos directos a todas las redes sociales. Es bárbaro. De Diputados TV. Y luego nuestros compañeros y compañeras editan igual. Por ejemplo, hicimos una entrevista con Snopek, va. Va. En momentos de... va. Hoy no podés prescindir, pero eso no significa que bajes al territorio. Vayas al barrio, sepas de qué se trata, pero no es solamente mi cara, porque, mira, recién hablaba en el corte con alguien que trabaja en redes, que quería a ver si puede sumarme al 25 de mayo de 1810, porque quiero hacer algo. Entrar y caminar entre paisanos y paisanas charlando. Me dice, sí, Horacio, yo te lo hago. Te lo hago con una foto tuya y yo... me matás. Me llevas a 200 años atrás. Pero yo necesito saber otras cosas para poder comunicar, porque ese muñequito hablará con pares, pero si no tengo lo que decirle, es todo chat PPG. Hablando de cosas para decir, el miércoles, ¿arranca a las 10 la sesión? ¿O a las 11? Bueno, a las 10 es la convocatoria pedida por el oficialismo. Hay media hora que tenés de ventana, digamos, para poder juntar el quórum. A las 10 se toca la campanita y ahí es el aviso a los diputados y diputadas nacionales para que empiecen a sentarse en sus respectivas bancas. El plazo es de media hora. Si para la media hora se considera la 129, alpiste. Sigue adelante la agenda del oficialismo. Adida, usted trabajó el proyecto para endurecer penas por falsas denuncias. No entendí, lo leí, pero ¿me lo puede explicar con placas? Es un proyecto, claro, a ver, ahí vamos a tener las placas enseguida. Es un proyecto que en realidad viene del Senado, donde el 8 de abril consiguió dictamen de mayoría, quedó ahí, con lo cual en la Cámara de Diputados el tema está latente, estamos a la espera de que se resuelva primero en el Senado, pero lo que busca es endurecer penas por denuncias falsas y falsos testimonios, es decir, en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia contra menores. Son figuras que ya existen en el Código Penal, pero lo que se busca es endurecer las escalas, ¿no? En el caso de las denuncias falsas, lo que se busca por violencia de género aumenta la pena de una escala que va del actual rango de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años. Eso convierte este tipo de delitos en no excarcelables, es decir, la persona que recibió una sanción penal de prisión efectiva no puede salir, no puede conmutar esa condena. Y en el caso de los falsos testimonios, si esto alcanza a peritos y testigos en causas penales, en juicios, pasa de la escala actual de 1 mes a 4 años a entre 3 y 8 años. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el argumento que interpone la senadora nacional Carolina Lozada, radical ella, que tiene un pasado en el periodismo? Es que hay la exigua sanción penal que existe sobre las personas que hacen denuncias falsas o testimonios falsos, dar rienda suelta a que haya una gran proliferación de denuncias y de medidas judiciales sin pruebas suficientes que a la larga terminan generando consecuencias muy gravosas para las personas que son falsamente denunciadas y que impactan, por ejemplo, en la honorabilidad, en la reputación, cuando se demuestran falsas esas denuncias y que pueden dar consecuencias como, por ejemplo, la pérdida del contacto con los hijos o que puedan perder el trabajo
o todo tipo de estigmas sociales, ¿no? Muchas veces la condena anticipada, y esto me remito a las palabras de la senadora nacional, la condena anticipada en medios de comunicación, en redes sociales sobre determinadas personas que después se demuestra que son inocentes, después es muy difícil retrotraer esos efectos sociales, ¿no? Porque el estigma ya fue generado y es muy difícil entonces desprenderse de esos efectos. Ahora sí, vamos con lo que vemos en pantalla, ¿no? Algunos de los textuales en los fundamentos del proyecto de ley. Dice la senadora nacional que hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado, por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia que está consagrado, como todos sabemos, en la Constitución Nacional, ¿no? Y ahora sí, seguimos a la siguiente pantalla. Y dice la senadora Lozada que en muchísimos casos la condena social frente a casos aberrantes denunciados, oficialmente o no, contra la integridad de un niño o en el contexto de violencia de género, no tarda en manifestarse, aún sin contarlos con las pruebas suficientes en el proceso judicial correspondiente, ¿no? Digo, ¿por qué aparece ahí la muchacha? Porque es la autora de este proyecto de ley. Ella había presentado el proyecto. ¿Es santafesina? Es santafesina, sí. Es la mujer también de Naidenov, que es un histórico veterano, sí. Y tiene muchos kilómetros. Han construido una pareja, sí. Han construido una... ¿Y él está en la CIGEN? No sé dónde recaló. Él está en un organismo de control. Sí. Él está en un organismo... Bueno, pero sigamos con esto. Entonces... Sí, que muchas veces esto lleva al escrache, ¿no? De estas personas. Sí, claro, claro. Por ejemplo, pasó con... nos podemos remitir al caso de Espinosa, que terminó siendo sobreseído por un caso donde... sobreseído. Claro, estamos hablando del intendente de La Matanza. Sí, sobre una denuncia sobre un supuesto abuso sexual de una mujer de la localidad, que después se demostró que había quedado inocente. Fue sobreseído el intendente, pero quedó la presunción de que... Bueno, de que había cometido algún tipo de delito sobre la integridad sexual de esta persona. Ese es uno de los casos que aparece, no es mencionado puntualmente por la senadora, pero ella dice que esto lleva a la exclusión, al rechazo y en muchos casos al escrache público de forma totalmente injusta por un hecho falso y que hoy no posee una sanción penal adecuada debido a la exigua pena con la cual se encuentran culminadas estas conductas, ¿no? Del otro lado que te dicen quiénes son los detractores, y eso lo vemos en la siguiente placa, te dicen que, bueno, endurecer las penas puede producir un efecto inhibidor sobre las víctimas a la hora de denunciar a sus agresores. O sea, si una víctima de abuso piensa que al radicar una denuncia sobre el agresor le va a volver como boomerang una persecución judicial en su contra, bueno, quizás va a desistir de impulsar esa denuncia y en última instancia no va a haber una reparación concreta sobre ese delito del cual fue víctima. Pero bueno, del otro lado te dicen que hay una proliferación de denuncias judiciales y de medidas judiciales sobre personas, sobre hechos que después se demuestran que son injustos, ¿no? Esas son las dos campanas que colisionan en este debate. Me parece que esos son un poco los ejes de este debate, que no se termina acá, todavía tiene que ser tratado en el Senado y una vez que consiga la media sanción va a recalar aquí en la Cámara de Diputados para completar el trámite parlamentario. Bien. Hoy Martín Fierro. Hoy es Martín Fierro, ¿no? De televisión de aire. ¿De cable cuándo nos toca? Día más, día menos. Hoy por lo pronto es de aire. Martín Fierro. Bueno. ¿Está invitado hoy? No, yo no. ¿Usted? ¿Está No, invitado? tampoco. Por ahora no. ¿Cuántos minutos me quedan? Así puedo sumar otras cosas, ¿o no? 3 minutos. Cuando regresemos, Cábana, ¿qué nos propone? Sí, hay ciertos diputados de la oposición, especialmente en Unión por la Patria, que están preocupados por los costos que tienen las familias que tienen justamente integrantes de su núcleo familiar con discapacidad. Y para eso presentaron un proyecto de ley que vamos a estar dando algunos detalles. ¿Qué es una canasta? Una canasta de discapacidad porque, ¿qué pasa? Consideran que tienen gastos que no son los comunes a los de muchas personas.
por ejemplo, tratamientos, Sí, claro. educación, traslados, justamente. Y lo que piden es que exista un índice basado en estadística oficial que refleje justamente esos costos mes a mes. Y que el Estado, obviamente, dé un cierto respaldo, obviamente. ¿Y es un proyecto de alguien? No. Sí, de Carlos Castagneto. Ah, Carlos Castagneto. Sí, un hombre que está siempre muy preocupado en todas Claro, las... él antes de estar en ARCA o la FIP, qué sé yo, él acompañó a Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Ese tema él lo conoce. Sí, totalmente. Un hombre que viene además del deporte. Fue arquero. Y arquero de Gimnasia de La Plata, de San Lorenzo. Y hoy está abocado a muchas de esas iniciativas. De hecho... Sí, trabaja mucho con el campo social. Sí. De hecho, él fue uno de los que alertó durante el año pasado que el Ministerio de Capital Humano, que hoy conduce Sandra Petovelo, estaba subejecutando 200 programas. Por él trabajaba en eso, entonces sabe. Sí, obviamente. Tenía los números a disposición. Y lógicamente que desde el oficialismo defienden este tipo de eficiencia presupuestaria, contando que los recursos económicos son finitos y que el Estado tiene que cuidar cada peso que eroga. Bueno, de eso se va a ocupar. Sí, obviamente. Bueno, ¿estamos? Dale. Vamos y venimos. Dale. Muchas gracias. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos,
sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, aquí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Estaba prestándole atención a Juan Pablo Cábana, que me hablaba de ese proyecto de ley para una canasta vinculada con aquellos no solo que padecen discapacidad, sino a la familia, al entorno. Esto de cuidar, proteger, asistir. Y, claro, esto de buscar un índice estadístico para poder establecer sobre todo los gastos específicos adicionales. A veces en una Argentina que tiene inflación, que no tiene inflación, que tiene inflación, o tenés servicios sociales, servicios médicos, servicios independientes, pero que tienen que ver con el familiar, y es un lío, no te cierran nunca las cuentas. No, totalmente, Horacio. Y además, sobre todo porque es un tema que está en agenda de acuerdo a políticas oficiales que buscaron darle eficiencia, ahí está, muy bien, gracias Horacio por la corrección, eficiencia a los gastos justamente en materia de discapacidad. Eso derivó, se acordarán todos, durante los últimos 2 años, en pedidos de sectores vinculados en organizaciones, en mayor presupuesto, hubo marchas al Congreso, hubo marchas a la Agencia Nacional de Discapacidad, existió una ley que votó el Congreso, que aprobó y que luego el gobierno se encargó de promulgarla, pero sin los fondos correspondientes. Esa ley fue vetada, insistida también. Es decir, este proyecto aparece también en un marco de muchas fricciones y de idas y vueltas entre aquellos familiares de personas con discapacidad y el oficialismo, que obviamente que defiende su política de cuidar el presupuesto, de tener superávit fiscal, de que la emisión monetaria es un problema que ha generado inflación permanentemente. Es decir, una política prácticamente de Estado de cuidado de los recursos públicos. En este marco aparece, y lo vamos a ver a lo largo de 5 placas, una iniciativa lo mencionamos antes en el bloque pasado, una iniciativa del diputado Carlos Castagneto, un hombre que siempre estuvo muy vinculado a todas aquellas políticas sociales, que pasó por el Ministerio de Desarrollo Social en tiempos de Alicia Kirchner y que actualmente, como diputado, centra parte de su agenda en esta clase de problemáticas, y por eso generó este texto que estamos viendo a continuación, que se llama Creación de Canasta de Discapacidad. Con lo cual, Castagneto, además de visibilizar una vez más este tema que está en la agenda pública, pide que exista una canasta especial que contemple todos los gastos que tienen los familiares con personas con discapacidad, ¿sí? Porque considera que estas familias no tienen gastos que son comunes al resto de la población. Se va a encargar de dar, y lo vamos a contar
en instantes una serie de datos, de detalles acerca de qué son estas erogaciones, qué significan para una familia promedio con una persona con discapacidad. Esta es la idea principal que estamos viendo en la primera placa. En la siguiente placa, justamente parte del desafío de esta iniciativa, que es que las personas con discapacidad enfrentan, bueno, costos muchísimo altos. ¿Y qué va a incluir esta canasta especial de personas con discapacidad? Bueno, justamente los gastos que hoy muchas veces el Estado no contempla y no se encarga de brindar una asistencia directa, que lo vamos a ver a continuación. Justamente tiene que ver con medicamentos, con tratamientos, con transporte especial, con asistencia personal, con rehabilitación, con equipamiento, con alimentación específica, cuidados permanentes y apoyos técnicos. Hay un dato que es importante resaltar y que tuvo que ser considerado en Castagneto. Hoy hay muchas obras sociales, sobre todo aquellas sindicales, que no están contemplando esta serie de erogaciones, que no pueden cumplir con la asistencia a personas con discapacidad, que tienen muchas complicaciones en torno a los pagos. Los pagos se hacen de este tipo de prestaciones, se hacen con muchos meses de atraso, por lo cual las familias recurren en muchas ocasiones a servicios de carácter privado, y eso obviamente que significa un mayor gasto de bolsillo. En la siguiente placa también vamos a observar que justamente, que es la número 4, que el Estado brinde herramientas, que concrete asistencias directas para diseñar políticas públicas y actualizar justamente las prestaciones, porque algo que bien mencionaba Horacio antes de introducir este tema, que está relacionado a la inflación que muchas veces impacta en aquellos servicios y prestaciones que hoy tienen como destinatario a las personas con discapacidad. El proyecto obviamente que se da en medio de un debate muy interesante, muy importante, sobre la eficiencia presupuestaria, que también hay que recalcar que cuenta con, lo elaboró Castagneto, pero también lleva las firmas de muchos integrantes del bloque, algunos de los más significativos y que a usted le puede llegar a sonar. Tiene que ver con los nombres de Mario Paco Marrique, Florencia Carignano, Paula Penaca, que son 3 de los hombres y mujeres que integran el bloque de Unión por la Patria y que se destacan mediáticamente también, y con los temas que tratan de instalar cada vez en la agenda pública, con sus proyectos. Son figuras representativas de este bloque que conduce el santafesino Germán Martínez. Para finalizar, hay que mencionar que hay muchos sectores que vienen denunciando que las prestaciones y pensiones actuales no alcanzan para cubrir los costos reales de vida. Específicamente lo que acusan es que que si bien estos costos tienen una inflación mucho más baja que el año 2023, año en el que se registró una inflación interanual del 211%, hoy los salarios no se han actualizado conforme a la inflación y estas prestaciones, estos gastos sí se han actualizado, no tanto como la inflación del 2023, pero sí están corriendo a un ritmo bastante importante, por lo cual se requiere una asistencia estatal. Como siempre decimos, el oficialismo trata de cuidar cada peso que sale del Estado y apunta justamente a tratar de que los gastos no se descontrolen. Horacio. Bueno, a ver, mencionaste el tema de la zona fría. Yo lo escuché muy atentamente a Braslavsky. Pero ¿cómo es la mano? Es decir, no tengo y te suelto la mano. ¿Cómo es la mano? Sí, la idea es, históricamente el Estado Nacional subsidió solamente a los climas, a las regiones que tienen climas de extremo frío, como la Patagonia, o el extremo Malargüe norte, o la Puna. A partir del año 2021, instancias de un proyecto de ley que fue impulsado por Máximo Kirchner, pero que votó las 2/3 partes del recinto, inclusive muchos de quienes ahora estarían apoyando esta iniciativa, dirigentes del PRO, diputados nacionales también de la Unión Cívica Radical. Bueno, se amplió este beneficio
a un universo mucho más grande de regiones, incorporando también a provincias como, bueno, la provincia de Buenos Aires, 90 municipios, muchos municipios del sur de Córdoba, también provincias como San Luis, casi en su totalidad, Catamarca, Jujuy y otras provincias más, ¿no? Eso generó cierto descalabro fiscal o ciertos desequilibrios, ¿no? Porque lo que se había pensado desde el año 2002 se generó un fideicomiso para poder financiar esta política que se financiaba a partir de un recargo que le llegan a los usuarios de gas de todo el país, que era inicialmente del 5.3% y que alcanzaba para poder financiar y cubrir la integralidad de esta política pública. A partir del 2021, para poder financiar un esquema bastante más abarcativo de esta política de zona fría, se pasó esa tasa del 5.3 al 7,5%. Lo que dice el gobierno, lo que dijo, por ejemplo, la secretaria de Energía, Carmen Tetamanti, que estuvo defendiendo la iniciativa la semana pasada, es que aún habiendo ampliado la alícuota que pagan los usuarios de gas, no alcanza para poder cubrir la totalidad de esta política y eso generó una ruptura en la cadena de pagos para los productores y distribuidores de gas en todo el país, ¿no? Con lo cual el gobierno llegó a la conclusión de que había que reformular esta ecuación para generar un ordenamiento de las cuentas públicas y lograr un sistema más ordenado y más eficiente, ¿no? De manera tal que, bueno, se llegó a la conclusión de que había que volver a retrotraerse al esquema original, si se quiere, solamente manteniendo en pie el subsidio para las zonas de clima de extremo frío, ¿no? Los que decíamos recién, que eran la Patagonia, Malargüe y también la Puna. Populismo energético, mencionó bueno, el oficialismo de referencia a esta ampliación de Máximo Kirchner. Bueno, exactamente, son formas retóricas de definir la situación. También no solamente a aquellos hogares que pertenecen a estas regiones, sino también a una política específica que se denomina de focalización, un esquema de subsidios focalizados, el CEF, que incluye a hogares socioeconómicamente vulnerables, por ejemplo, familias tipo que tienen ingresos de hasta 3 canastas básicas, que actualmente totalizan 4.300.000, es decir, todos aquellos hogares que estén por debajo de esa línea van a seguir accediendo a este subsidio, que en los meses de invierno, y esto lo dijo la funcionaria Tetamanti el otro día en el plenario de comisiones donde la iniciativa alcanzó dictamen de mayoría, en los meses de invierno entonces van a tener descuentos de hasta el 75%. Recordemos que el proyecto de Máximo Kirchner establecía descuentos entre el 30 y el 50% en una escala que dependía también de las necesidades de cada región. Así que bueno, es una iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría. Habían ciertas dudas sobre cuál iba a ser el comportamiento de algunos sectores, sobre todo de diputados nacionales que reportan o que tienen como terminal política algunos gobernadores de provincias que se ven beneficiados por este esquema de zona fría y no se sabía si iban a apoyar, pero finalmente estamparon la rúbrica en el dictamen de mayoría. Algunos se desmarcaron parcialmente, firmando en disidencia, como los diputados nacionales de la UCR por Mendoza, que son Verazay y Lisandro Nieri. Ahí va. Pero el PRO, que venía dando algunos avisos de diferenciación o de desmarque político, finalmente firmó el dictamen de mayoría sin ningún tipo de disidencia, así que se supone que ese va a ser el anillo de alianzas con el que va a ir a pelear la media sanción. Anillo de alianza. ¿Usted escuchó lo que dijo? Sí, anillo de alianza. Dígame, y puede ser que si alguien quiere empezar a las 10 y el otro empieza a las 11, ¿choquen? No llegan a chocar porque la primera convocatoria pisa la segunda y la deja sin efecto. Con lo cual no llegan a y chocar. En algún momento del debate, del ida, del vuelta, Unión por la Patria va a tirar lo que quiere hacer, sobre todo. Bueno, pueden aparecer algunos fuegos de artificio en lo que tiene que ver. Nada más que eso. Claro, en cuestiones de privilegio o en ciertas mociones que se pueden interponer. Pero va a quedar ahí.
pero acotado va a ahí. quedar encapsulado en expresiones, en lo que serían, sí, expresiones, digamos, simplemente expresiones políticas, pero no va a tener un tratamiento mire usted. parlamentario. Esa era la finalidad que tiene la convocatoria de las 11 de la mañana, con varios expedientes, muchos de los cuales giran en torno a la situación patrimonial de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que quedó en el ojo de la justicia por ciertas supuestas irregularidades en torno a la administración de caudal público. Pero también se agregaban algunos proyectos que habían sido pedidos por parte de Unión por la Patria al resto de la oposición. ¿Cuál, que había por sido, ejemplo? Por ejemplo, la ampliación de las licencias parentales. Licencias parentales. Sí, por ejemplo, la cantidad de licencia que recibe el ¿Cuántos días padre. se tomó usted Yo solamente... que ha sido padre? Bueno, digo, para poder explicarle a la solamente vida me que la va a reconocieron las 48 horas que establece la ley de contrato de trabajo. Y nada más. Pero es muy poco, así que me tuve que tomar vacaciones. Para poder, 15 estar días de cerca vacaciones y, para claro. poder estar... ser un pilar en esos primeros días que son fundamental, críticos. Sí, Sí, obvio. Bueno, de hecho, ayer estaba hablando eso con la futura mamá de Juan Martín, que bueno, a fines de junio arranca su y vas a tener licencia. que, porque además necesitas no acompañar, sos parte. No es que Obvio. acompaño a la mamá, la madre No. amamantará, pero Totalmente. hay otras tareas, además del amor, que hay que asistir. Sí, Se revoluciona estamos todo. a favor entonces de ese proyecto. de la oposición. Plenamente, pero plenamente. Sí, ahí obviamente hay países que grises, lo hay hacen. matices, hay proyectos que llevan las licencias Claro. por paternidad a 30 días, otros que lo llevan a 60 días. ¿Sigue comprando Y bueno, pañales usted? No. Sí, por supuesto. Claro, pero los chicos necesitan tener pañales hasta los 2-3 años, dependiendo del caso. Yo ya estoy pidiendo pañales. Me están regalando mucha ropa, pero ya sí, es momento de pañales. ¿Te estás estoqueando? Ropa, ¿no? Claro. No, ropa, tengo una amiga que está en Madrid y me estaba comprando ropa Decirle, espectacular, pero pero ya cómprame necesito... pañales, Sí, claro. de hecho ayer lo estaba hablando con mi hermano. Le dije. Pañales. Mayor el hermano. Menor, pero ya tiene 2. Entonces ya por experiencia me dijo, pedí que te regalen pañales. Yo te Pero voy a regalar pañales. plenamente, porque además las prendas, maravillosamente también, los chicos crecen con una velocidad Claro, fantástica. totalmente. Entonces te regalaron el pantaloncito para el tejido o la camisetita para el interior. Sebastián Díaz me regaló ropa. No También. me digas. Sí, totalmente. Gran gesto. Y El, bueno, el único compañero de trabajo que me ha regalado bueno, algo. si lo tiene, Bueno, tiene. pero justamente también te estoy hablando del futuro. Hay Comprendió, ropa que le va quedando claro, chica. totalmente. Y qué mejor que brindársela al compañero. ¿Cuna quién le regaló? Cuna, un amigo me regaló una practicuna, o me la cedió, Sí, digamos, y después también una Esa amiga que se arma, se de mi desarma. mujer, también otra, que fue a parar a la casa de mi suegra. Cochecito, ¿quién le regaló? Cochecito, la hermana de mi cuñada nos dio el cochecito y hubo que comprar el huevito que se acopla con Claro, un el huevito. adaptador. Claro. Nada, hay un montón de chiches y con Bueno, las nuevas ahora, tecnologías. ahora que entraste en la etapa de comer, Sí. lo pones al huevito, lo llevas hasta la casa de tu familiar y tiki, no, sí, no es que le vas a dar. Bueno, escuchaste, Sí, totalmente. cuna, Ya lo tengo resuelto. Algunas cosas cochecito. que... Bañar, ¿dónde lo bañas? Ah, mira, eso es bastante barato, es súper accesible. Hay una bañera que Una bañera. la verdad no, Bañera. la compramos eso. A ver qué más, además de la ropa y los pañales. Pero además es ropa de 0 a 3 meses, pero tenés que también tener un backup de 3 a 6 meses y de 6 a 9 Claro, meses. sí, totalmente. A la gente, vos seguramente ya tenés ropa de No, recién Sí, ya nacido. me mandan fotos de, mirá Sí. que te compramos. Consiguió 3 horas extras acá, 8 horas allá, 25... La que se viene. Pero bueno, estamos Es felicidad. estamos Bueno, bien, estamos más fuertes que hablando nunca. de parir, en esta democracia querida, ¿puede haber un antes y después del 20? Son palabras muy fuertes esas. No sé si un antes y un después. Muy determinante, demasiado. claro. Es un intento. Pero digo en esto del equilibrio No, del hay poder. un A mí intento- me da la sensación de que el oficialismo puede llegar a tener un poco de aire en medio de ciertas Turbulencias, disputas, de turbulencias, en medio del caso de Manuel Adorni, que permanentemente tiene novedades y eso eclipsa la agenda, como lo reconocen ciertos oficialistas, ciertos dirigentes oficialistas, eclipsa la agenda positiva que intenta instalar el gobierno. Sí. Me da la sensación de que en el Congreso puede conseguir un respiro con la sanción de proyectos que por lo menos le interesan mucho, ¿Temas como judiciales Jarasca. queda pendiente el tema de la reforma laboral?
A mí lo tengo traspapelado. No, eso está... La Corte. Mira, el viernes la Procuración del Tesoro, que hoy está en manos de Sebastián Amerio, emitió un comunicado señalando que la modernización laboral, la ley está plenamente vigente, que está en el fuero contencioso administrativo, que desestimaron las acciones que emprendió la Cámara Nacional del Trabajo, especialmente el juez Ernesto Raúl Ojeda, muchos cuestionamientos. ¿Cuántos datos y que la ley... este hombre? Es una enciclopedia. Es una catarata de datos. No sé si tanto, pero bueno, por lo menos, y te voy a dar otro dato que... Una primicia para... Sí, en realidad... para el diputado TV es primicia. Un dato concreto de la realidad, Jorge Sola, uno de los pensé que ibas a contar lo del Banco Central, pero dale, también tengo eso, pero bueno, de Sola, dale. Simplemente que Jorge Sola admitió que no está resuelta la cuestión de fondo en torno a la normativa, por lo cual vamos a tener capítulos en la justicia sobre la validez o no, de acuerdo a presentaciones eso que va a realizar. La reforma laboral. Va a terminar en la Corte. Sola obviamente. es el hombre de la CGT. Jorge Sola del Sindicato del Seguro. Ok, vuelvo. Hoy, ¿qué conferencia de prensa está prevista? A las 17 horas, Santiago Bausili, hoy 17, entre 1 hora y 10. en la sede del Banco Central, Reconquista 266, va a emitir un informe sobre política monetaria de la entidad que conduce del año 2025. Va a ofrecer datos, va a ofrecer números. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la flaqueza, por así, de la institución para conseguir reservas. Bueno, va a desestimar un poco, va a desestimar los cuestionamientos. Con números. Con números concretos. La exactamente, va a realizar un informe de política monetaria del Banco Central de Argentina y, obviamente, va a mostrar la solidez que hoy tiene la institución que dirige. Lo conté antes, pero ahí lo contamos acá, que Tapia va a viajar ahí le autorizaron, tiene que poner 30 millones y puede viajar al Mundial. Sí. El Mundial comienza el 11. El 11 de junio. El 11 de junio. Y Argentina juega el 19. Sí, va a debutar contra 16. Argelia, si no me equivoco. El segundo partido va a ser contra Jordania. No, perdón, contra Austria y cierra la fase de grupos. El primer partido es... Empezamos de nuevo. El primer partido del 11 es México-Sudáfrica. Con la bubucela. ¿Te acordás, Ari? ¿Te acordás ahí en el tercer? Vos ahí, ¿te acordás? Uf. 2010. Él. Bueno, y Argentina entonces juega con Argelia. Está bien. Sí, se renueva la esperanza. La esperanza. Al de igual una que... selección que dio muchas satisfacciones. Y River con Belgrano de Córdoba. Sí, próximo domingo. Que eso revive un poco el morbo de la final de la promoción. Te llevé a la B. Que generó la mancha de la B. Chau, Cabana. Adiós, Horacio. Gracias. Muchas gracias. Horacio, gracias. Y gracias a vos. Pero no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. Dale. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones